Y hoy estamos con... Tina. ¿Cómo estás, Tina? ¿Cómo va? ¿Te va? Bien. Bien, bien. Yo creo que todo, gracias por venir a este espacio, a este nuevo capítulo. Entonces, para arrancar un poco de tu historia, quién eres, cómo fue tus primeros pasos en este caminar de Dios, quién eras antes y quién eres ahora. Ok. Bueno, pues mi nombre es Valentina. Yo soy una hija amada de Dios, discípula. Intento ser una discípula intencional de Jesús. Sí, porque no intento, pero no siempre acierto. Em, Soy pues abogada. Y bueno, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Jesús y cómo es ahora? Bueno, pues yo crecí, digamos que a mí siempre he sabido de la existencia de Dios y pues soy católica por bautismo, hice mi primera comunión y en mi familia pues también católicos de nombre, pero en realidad mi familia nunca ha sido muy practicante. Yo no acostumbré a ir a misa, ni leer la Biblia creciendo. Sabía que existe un Dios y que está ahí pues como cuidando y me sentía protegida por él ocasionalmente, pero hasta ahí no tenía una relación verdadera con él. Eh, entonces, pues bueno, yo soy, era la niña que de los 7 8 años yo ya tenía un plan para mi vida, yo tenía mi vida súper planeada. Y en a esos 7 años, ¿cuál era tu plan? Ser abogada. ¿Solo era eso? ¿Era ser abogada? Ser abogada penalista. Ya no, ya no soy abogada penalista. Pero sí eres abogada, por lo menos. Sí soy abogada por lo menos, en eso sí cumplí con el plan. Pero como que en general tenía como esta manía del control, ¿no? Como que yo tengo el control de mi vida. Y bueno, crecí con eso, no me di cuenta de lo ansiosa que era hasta más adelante. Pero bueno, entré a la universidad y ya en la universidad cuando cumplí los 18 pues empecé con el tema de el trago, la rumba. eh, sí, empecé a vivir como los excesos poquito a poquito, como cada vez iba aumentando. Aumentando poco a poco. Sí, como que al inicio, bueno, tomo un poquito y así. Y según yo, o sea, yo no lo veía como un problema, sino hasta mucho después, ya terminando la carrera, yo me fui de intercambio. Ese era otro de mis grandes sueños, estaba en mi plan, que por cierto se pospuso 2 veces, o sea, ya era mi tercer intento para irme de intercambio y por fin. O sea, la carrera lo hiciste antes del último semestre. El último semestre arrancaste intentando que te diera la opción de irte. Yo quería irme de intercambio por allá a mitad de la carrera y terminé yéndome al final. Okay. Un semestre lo retrasé porque me enfermé y pues por motivos de salud preferí quedarme un semestre más y después llegó la pandemia. Entonces yo me fui en 2021 a estudiar un semestre en Lille, en Francia. Okay. Y pues bueno, allá también pues, si de por sí ya tenía una vida de excesos antes, ahí como que se intensificó más, ¿no? Claro, porque no había un papá o una mamá al lado de uno. Sí, y además como que estaba con la pensativa de que no, pues si me voy de intercambio, esto es que uno se viene de intercambio, ¿no? Pasarla bueno. Sí, exacto. Entre comillas. Entonces, pues según yo, ese era el momento más feliz de mi vida. Y regresé a Cali, regresé pues a Colombia, y ya el pensamiento era como, pues madre, en algún momento volveré a ser tan feliz como lo fui allá. Y eso pues, o sea, fue la depresión, empezó a dar como un cuadro depresivo. O sea, llegaste acá otra vez un poco a una normalidad, ¿no? Dentro de que todas seguías en exceso, porque supongo que seguías de farra en farra, pero pues ya no era lo mismo que en Francia y ahí te empezó a dar una especie de depresión por no estar viviendo lo que viviste en Francia. Sí, tal cual. Y además como ya estaba terminando la universidad, pues en donde yo estudié, nos daban de opción de grado o hacer una tesis o hacer una judicatura, que es como por así decirlo una práctica, que puede ser, bueno, es larga y yo pues tenía en mi plan hacer una judicatura de 1 año, con alguna firma de abogados y pues mejor dicho, algo que me sirviera de súper referente en mi hoja de vida para yo poder graduarme y entrar de una a hacer una maestría. O sea, yo tenía como que, para mí, como mi nivel de éxito dependía mucho, más bien mi identidad, mi valor como persona dependía mucho del éxito y de lo que yo consideraba exitoso y de lo que yo consideraba cumplir con ese plan. Entonces también me empezó a dar mucha ansiedad, porque yo era como, pues madre,
y si no logro hacer, como cumplir con lo que quiero hacer, y si nada de lo que yo he hecho es suficiente, y si, mejor dicho, termino no siendo nadie en la vida, entonces como que en medio de esa ansiedad y esa Y depresión. ahí que me te interrumpo, en esa búsqueda de como sentirse aprobada por ti, también ¿tenías algún referente? ¿Eran tus papás? ¿Era simplemente la sociedad, tus compañeros de trabajo, en este caso la universidad? ¿O necesitabas que cualquier persona te aprobara? Ese éxito Era, para decir que, bueno, soy alguien. pues, pues era yo, pero yo creo que también eso venía un poquito como de mi relación con mis papás, porque mis papás siempre han sido mi referente en cuanto a lo académico. Mis papás los dos fueron personas que entraron a estudiar en la universidad, eh, que hicieron sus maestrías, hicieron doctorados. Mis papás son profesores universitarios, entonces sí, como que crecí con ese como estándar. Y desde pequeña siempre me decían, cuando usted haga su maestría, cuando usted haga su especialización, lo que sea. Entonces yo como que y ya venía como con ese chip. Ellos obviamente con las mejores intenciones del Sí, mundo, porque para ellos valoran mucho la educación y es muy importante la educación, la verdad les cambió mucho la realidad a ellos dos. Pero entonces sí, como que desde pequeña vengo con ese chip. Sí. Y bueno, y pues ya en medio de esa depresión, esa ansiedad, yo volví a refugiarme en pues el trago, en la rumba, pero o sea, ya tenía el descaro de hacerlo en mi casa, de llegar borracha a la casa con mis papás. Y en medio de eso tuve dos amigas que me invitaron a ser parte de o asistir a un grupo de jóvenes. Y yo decía, no, pues no me gustan los grupos de la iglesia. Porque en algún momento había tenido experiencias con otros grupos. No fueron desagradables, pero tampoco fueron así que uno química, por así decirlo. ajá, exacto, que uno se sienta acogido tampoco. Entonces, pues yo, la primera invitación fue no. De hecho, conocí a varios de los que son seguidores del grupo y nos llevamos súper bien. Ay, ¿por qué no vas? Y yo, no. Y pues ya más adelante, un par de meses después, ya estando pues en lo hondo, otra amiga me dijo, bueno, ¿por qué no vamos y nos tomamos un café? Estaba pensando mucho en ti, hablamos. Y bueno, yo me desahogué con ella completamente. Ella me dijo, vale, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y yo, pues ahí, pues ahí como ni va ni viene. Según yo, porque una vez me leí La Cabaña, yo era así con... Es un buen y libro. me gustó mucho. Es un buen libro. Sí tuve como mi momento de como que, ay, voy a como intentar leer la Biblia, pero eso no me duró mucho. Y, y pues bueno, ella me dijo, es que te quiero invitar a un grupo de jóvenes. Y yo, ¿cuál? Ah, no, que se llama Río. Y yo, pues también, pues también me estás invitando a ese grupo. Y yo, bueno, será una señal de Dios. Le saqué también excusas, yo como que, mira, no tengo plata, no tengo cómo llegar, no, ella, no, yo te recojo en tu casa. Y yo, ay, bueno, está bien. Te recojo, te dejo en tu casa. Y yo, bueno, está bien, no hay de dónde más. Para sacar excusas no haya más. Sí, exacto. Y pues el día después, eh, no, el fin de semana que le siguió, pues ella me fue a recoger a mi casa. Claro, yo estaba con el peor guayabo que me ha dado en mi vida, hasta el día de hoy, el peor guayabo de mi vida, porque la noche anterior a eso también tomé un montón y me excedí un montón. Y yo por poco le saco eso de excusa para no ir. Y ella, no me importa, te recojo en 30 minutos, bañate, come algo. Y yo, bueno, listo. Y yo llegué y pues ese día, o sea, desde que llegué fue como la acogida, ¿no? Como, hola, ¿cómo estás? Me alegra que hayas venido. Y eso que viniste. Entonces, pues eso fue como buen principio. Un buen inicio, sí, exacto. Yo creo que en el fondo todos nos queremos sentir aceptados. Y pues ya en un momento, pues la charla estuvo amena, interesante. No me acuerdo qué hablamos ese día, pero me acuerdo del momento de oración, que uno de los servidores estaba pues ya orando en voz alta y decía como, dijo como algo, ay, madre, no me acuerdo de sus palabras exactas, pero decía como no,
tú eres suficiente para Dios. Y yo pues ahí en medio de esa gran como, madre, yo no voy a ser suficiente para nada, como en esa espiral de tristeza y de ansiedad, pues para mí esas palabras fueron como palabras de Dios directamente para mí. Y yo dije, aquí me tengo que quedar. Y pues me quedé en el grupo y ahí poquito a poquito fui formando una relación con él, pues ya hasta el día de hoy que eh, pues me sentí tan amada por Dios que quise retribuir su amor hacia los demás. Y pues sí, yo ahora intento servirle a él en mi día a día, no solamente en el grupo. Perfecto. Interesante como tu historia de vida y el tema que escogimos para hablar el día de hoy, pero antes de arrancar el tema, me gustaría de pronto que nos contara la experiencia que tuviste donde decidiste o donde escuchaste sobre ese tema, que fue en, ¿cómo se llama? Un campamento, ¿cómo le llaman? ¿Se me llama eso que tuviste en Estados Unidos? Inaltum, yo pues asistí a Inaltum en Washington DC, es un curso de verano de una semana de formación para jóvenes líderes católicos. Líderes no solamente en el sentido de que estén liderando algún apostolado, sino también que sobresalgan en lo que hacen. Entonces, por ejemplo, yo conocí muchas personas que no necesariamente lideraban un grupo eclesial o un grupo pastoral, pero sobresalían en su campo laboral y mostraban su fe desde su día a día, que también es extremadamente valioso. Y el objetivo es precisamente formarnos en la doctrina de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque uno no ama lo que no conoce. Y inspirados también como, si algo tienen los católicos en Estados Unidos es que están muy bien formados y conocen mucho de la doctrina, conocen mucho de las razones detrás de la fe. Entonces ese es el objetivo de Inaltum, y que con base en esa profundidad intelectual también podamos ir más profundo espiritualmente, que es, por eso se llama Inaltum, viene de Duc Inaltum, latín, que en español es ir hacia lo profundo, ir mar adentro, cuando pues, Jesús les dice a los discípulos que remen mar adentro. Perfecto. Y entre todo eso que viste, me propusiste varios temas, pero al final te decidiste un poco por contemplar lo cotidiano para encontrar la belleza y en ella ver a Dios. Me pareció interesante, yo escuché tu historia ayer, un breve resumen de 10 minutos que me mandó un audio de su historia. Y no la resumí mejor ahora. Sí. Y pues es interesante cómo, de alguna manera, pues tu historia y tus episodios que vienen en eso llevan mucho a lo que Dios te presentó en esa pequeña oración, decir para mí vales y veme en la belleza, y no necesitamos ese éxito que a veces mucha gente cree que es necesario para tener aprobación de sí misma y aprobación de su alrededor. ¿Por qué escogiste este tema? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de encontrar la belleza y en la belleza encontrar a Dios? ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando tú lo escuchaste allá? Bueno, contexto, o sea, si bien el fin es como formarnos intelectualmente, también como es una experiencia también espiritual, pues también hay ciertas charlas que van más enfocadas a prácticas espirituales, y una de ellas pues fue precisamente vivir una vida contemplativa. ¿Por qué me llamó la atención? Pues nosotros somos formados en el Carmelo, y pues si algo nos enseñaron Santa Teresa y Santa Teresita y San Juan de la Cruz es pues a vivir en modo de contemplación. Y es algo que yo sabía hacer en mis espacios de oración, de adoración, en mi oración personal, en el rosario, pero no era algo que yo traía a mi día a día. Y sí fue en una de las charlas, una de las pues, charlistas estaba leyéndonos unos poemas sobre la contemplación y de cómo incluso como, yendo a trotar y estando en modo contemplativo se da cuenta de detalles que pues antes no se daba cuenta. Por ejemplo, su flor favorita ya de repente la veía en todos lados. Entonces, pues fui como muy intencional en intentar poner eso en práctica en mi día a día. Y yo creo que de todas las cosas que aprendí es lo que más he bajado hasta acá, como de aquí hasta aquí, desde que llegué. Y pues sí, siento que ha subido
como mi vida espiritual A otro grado, a otro todo nivel. grado. Sí, y pues, ¿qué es contemplar? Precisamente como buscar la belleza de Dios, mejor dicho, buscar la belleza en todo, en lo cotidiano. Y en nuestro día a día, muchas veces no nos damos cuenta de que hay belleza en todo, porque vivimos afanados, vivimos queriendo, mejor dicho, acabar con una cosa rápido para empezar la otra. Mucho de cumplir Y, objetivos. exacto, mucho de cumplir objetivos y no nos detenemos a mirar los detalles. Entonces, pues, cuando vemos los detalles y estamos como atentos a, con la intención de buscar la belleza en todo, pues yo personalmente, cuando encuentro la belleza en lo cotidiano, puedo ver a Dios ahí. Sí, de hecho, cuando estabas hablando ahorita, me acordé de, yo consumo mucho podcast, consumo mucho reels, y hablaba, era un podcast creo, y ella decía como la teoría del carro rojo. Ella decía como que, si yo te pregunto a ti en este momento, cuando veníamos en camino al estudio, ¿cuántos rojos nos cruzamos en el camino? Vas a decir que no sabes, que no sabías cuántos porque no estuviste en ese modo. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria vemos a Dios? Pues hay veces no lo vemos en todos los espacios porque no estamos en ese mood de contemplar lo que Él nos dio, que es el mundo y todo nuestra. Si nosotros fuéramos conscientes de mirar a Dios en todo lado, encontrar a Dios en lado, posiblemente lo encontraríamos en todo y viviríamos en un estado de contemplación constante. Sí. Entonces, por darte un ejemplo, ayer cuando me estaba volviendo a mi casa, pedí un Uber y el señor que me recogió, pues al inicio yo como que, Dios mío, este señor está manejando súper rápido, sentí que nos íbamos a estrellar como 3 veces, hasta que como que hubo un momento en que yo me detuve y me quedé mirando. Y yo lo vi que él estaba como con su pantaloncito de vestir, era un viejito, con su pantaloncito de vestir, y le vi las chanclitas, y yo como, ay, tan tierno. Y de ahí, como todo lo demás, se me esfumó yo, ay, tan bello este señor, está trabajando, como que está buscando su sustento, como Dios lo bendiga, o sea, cosas así, pequeñas, pero que te cambia por completo El mood en el que estás. el mood, sí, literal, el mood y como el filtro, las gafas con las que ves la vida. Te hace una pregunta, no sé si de pronto dentro de la charla que tuvieron, o de pronto, cuando se habla de belleza, a veces se radica mucho a nivel, así decirlo, mundano, en la estética, en que algo sea bonito visualmente. Cuando tú dices acá de contemplar el cotidiano para encontrar la belleza y encontrar a Dios en eso, ¿te refieres a esa belleza o a un tipo de belleza totalmente distinto? O un poco sí y un poco no. Pues yo creo que, no sé, creo que es como encontrar la belleza intrínseca en todo como creación de Dios. Porque pues hay belleza estética, pero según unos parámetros pues que nosotros mismos hemos ido eh, construyendo. Incluso lo que se considera bello hoy no era bello hace muchos años, hace 5 años, incluso hace 10 años. Entonces es ver la belleza en todo precisamente por ser una creación de Dios. O más bien reconocer lo bello porque es creación de Dios, es creado por Dios. Que es más o menos uno de los versículos que tú me compartiste al momento que habla un poco de eso, de que Dios lo crea bello y lo crea útil de alguna manera para nosotros. Sí. Y de hecho, pues, si uno, bueno, viendo un poco el tema de la belleza, hoy en día hay unas bellezas que a mí no me parecen tan bellas, que digamos unas modas un poco extrañas, pero que de alguna manera, si uno piensa un poco más allá de lo que físicamente o estéticamente se ve, pues de alguna manera está la belleza de que la persona se siente cómoda y libre vistiendo como se viste, expresándose como se expresa. Yo siento que hay unos parámetros de la forma de expresarse, porque cuando ya uno incurre en agredir a otro en el pensar, pues creo que ya ahí pierde un poco la intencionalidad o la libertad que uno puede tener, ¿cierto? Cuando mi libertad no oprime la libertad del otro, pues creo que hasta ahí llega. Pero digo, viviendo en esa contemplación y en esa, ver un poco más allá de lo estético, pues uno puede, por ejemplo, en este caso, ver a alguien que de pronto dice, uy, no me agrada cómo está vestido, maquillado, o su forma de ser, pero si uno ve más allá de eso y ve la creación, pues el ser humano es una creación de Dios, puede decir, pues esa persona está siendo libre,
se está expresando en su totalidad y está viviendo su vida a plenitud. Yo creo que también es como ver la diversidad y la creatividad que Dios tuvo para crear a cada persona. Todos somos tan diferentes y es como un poquito pensar en ese, como en el Pentecostés, cuando pues la palabra dice que estaban los discípulos y cuando bajó el Espíritu Santo se escuchó un estruendo que llamó a judíos de todas las naciones que estaban en Jerusalén y pues que cada uno eran de una cultura diferente. O sea, ahí se ve la diversidad en las creaciones de Dios, pero que todos entendían. ¿Por qué? Porque pues ya los discípulos, todos entendían lo que decían los discípulos porque pues ya ellos estaban literalmente poseídos por el Espíritu Santo. Entonces, Dios es tan creativo para todo que hay, o sea, no hay, la belleza no se puede encuadrar en una sola cosa. No es una molde, sí. Sí, exacto. Y pues finalmente todo lo que nos termina uniendo a todos es Dios. Y también fue algo que noté, percibí mucho y con lo que me quedé mi experiencia en Inaltum, que personas de culturas tan diferentes, había una chica de Tanzania y todos nos llevamos bien y nos entendimos porque todos estábamos ahí pues para conocer más a Dios. Sí, de hecho, yo soy de los que partidarios de que dice dentro de la diversidad que existe en la iglesia es donde se encuentra la belleza, porque y donde se encuentra el poder conectar con las personas, porque si todos, si por ejemplo, si solo existieran los jesuitas, pero de pronto yo no soy muy jesuita en mi forma de vivir a Dios, de contemplarlo en los pequeños actos o en los grandes actos que existen, pues no me sentiría cercano a Dios, pues, y para eso existen tantas órdenes, el Carmelo, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos. Siento que eso también habla mucho de lo que estamos hablando, de que hay que sentarse, contemplar y aprender un poco de todo. Con esta enseñanza y teniendo en cuenta, como decíamos así, tu pasado, tu historia, ¿crees que tu forma de ver la vida, de disfrutarla y de sentirte aprobada por ti mismo y sabiendo que Dios siempre nos aprueba, ¿crees que eso el caminar en Dios te ha ayudado un poco a bajar esa depresión, esa ansiedad y esa necesidad de sentirte aprobada por ti y por los que te rodean? ¿Y tienes algún momento cuando te dices, pucha, si yo no era, tienes algún momento en tu historia que digas, si yo no estuviera en este caminar con Dios, esto que me está pasando hubiera sido un desastre, hubiera llevado unos caminos un poco oscuros en mi vida pasada? Sí, sí, no, sí, ha cambiado por completo mi forma de ver lo que es la aprobación. Es algo que sigo construyendo, sigo trabajando, o sea, no es algo como totalmente sanado, pero sí es algo que ha cambiado mucho desde que empecé. Incluso aún como hoy en día mi forma de vivir mi espiritualidad sigue siendo muy diferente a como la vivía cuando estaba empezando, cuando yo sentía que ya estaba como firme. Sí, ha cambiado incluso en comparación con eso. Y a ver, una situación, bueno, cuando yo empecé mi vida laboral, yo estuve primero con una firma de abogados como por 8 años, es que 8 años, 8 meses. Y yo me sentía súper bien en mi trabajo, tenía una súper buena relación con mis compañeros de trabajo. Y cuando de la nada, o sea, hubo como un despido masivo y pasé de estar como recibiendo, pues sí, mi salario, como me sentía muy cómoda económicamente, a pues estar ya en el desempleo. Y yo como, o sea, yo creo que eso antes me hubiera literalmente deprimido y mandado a un hoyo porque es como, tú crees que tienes el control y a veces las circunstancias de la vida te demuestran que no, nada está en tu control. El único que tiene el control de todo es Dios. O sea, como dice, ese dicho que dice como uno hace planes y Dios se ríe, o sea, así, tal cual. Entonces yo creo que eso antes me hubiera, o sea, yo estaría en el pensamiento de, no, me echaron porque soy una pésima trabajadora, pésima profesional, estudié tanto y para nada, como en ese espiral negativo, pero en ese momento yo recuerdo que mi refugio fue en el Rosario, en María y como buscar la tranquilidad en medio, pues, sí, recurrir a Dios para buscar la paz, porque igual es imposible que eso no te altere, o sea, igual si vivimos en la tierra, en este plano terrenal, igual son cosas que
que nos preocupan y son válidas, pero supe buscar esa tranquilidad y ese consuelo en Dios y no en el alcohol, en la rumba, en personas. Entonces, ahí yo cuando afronté eso, yo dije, ok, Dios ha hecho algo conmigo. Sí, sí, se ha servido Sí. todo este proceso. Sí. Listo, Tini, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por contarnos y darnos ese mensaje que creo que es muy importante de contemplar a Dios en todo, cambiar un poco el chip, del chip se le puede decir, sí, de cómo vivimos nuestra cotidianidad, porque es verdad, hay veces requerimos de momentos muy grandes o momentos de mucho sentimiento para poder decir, oye, estoy conectado con Dios, cuando la realidad es que Dios está presente en todo lo que ha creado y en todo lo que nosotros hacemos y si cambiamos ese mood y empezamos a vivir cada segundo de nuestra vida sabiendo que Dios nos está regalando esa respiración, este espacio, cualquier cosa, siento yo que sentirse amado todo el tiempo y de alguna manera, como tú decías al principio, muy humanamente nosotros necesitamos una aprobación y sentirnos amados. Entonces creo que es muy valioso el mensaje. Muchas gracias por tu espacio, por compartir tu historia y nada, muchas gracias por todo. Gracias a ti.